ahí está tu tesoro. Si tú nada más estás pensando en aquí, en esto, en las cosas de este mundo, ¿verdad? Entonces tu corazón está aquí. Pero la Biblia es clara: si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, poner la mirada en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Dice, versículo 3, ¿cuál es la razón por la cual entonces los cristianos ya no pensamos en la fama, en la lana, en el dinero, en el prestigio, en todas estas cosas? ¿Verdad? Dice, porque habéis muerto, dice la palabra, y vuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es nuestra vida, ¿quién es nuestra vida? Ahora la vida que tenemos es la vida de Dios, es la vida de Cristo. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Pero no antes, es hasta entonces, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? La voluntad de Dios. No está buscando, ¿verdad?, que el reino de Dios se establezca en este mundo. Que yo estudie para ser licenciado y ser diputado para que tomemos el Senado y la Cámara de Diputados para Cristo. Y ser gobernador. Estoy convencido, hermano, que cualquier que sea cristiano y que pertenezca a esto, mira, por mucho que tú hagas, por mucho que tú intentes, no vas a hacer nada. Porque este mundo ya está confinado, ya está establecido el juicio por este mundo. Yo creo que un verdadero cristiano se aparta de todas estas cosas y se pone solamente, ¿verdad?, ahora sí a orar, pero por las cosas de Dios. Entonces la Biblia es clara. Busquemos entonces las cosas de arriba, las de arriba, y pongamos la mirada en las cosas de arriba y no las cosas de aquí, de esta tierra. Volvemos nuevamente a 1 Pedro capítulo 4. Y el apóstol Pedro, ¿verdad?, nuevamente haciendo énfasis en este sentido, dice, versículo 3, baste ya, se acabó el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Basta ya. Es verdad, antes nos íbamos al mundial, todo, cuando había mundial íbamos al mundial, echar a chévere. Ahí dábamos a las mujeres de su casa y nosotros íbamos al bar, a la cantina, a casa de los cuates. Basta ya, dice el Señor. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y nuevamente, fíjate el versículo 7, porque siempre que habla la Biblia de esta cosa, fíjate con qué lo malo. ¿Se acuerdan de Romanos 13? Que ya es tiempo de despertarnos del sueño, porque ya nuestra salvación está cerca. Y vean que dice aquí en el versículo 7, ya no es Pablo, ahora es Pedro, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios, atentos, ¿verdad?, entendidos de los tiempos que estamos viviendo, y velad en oración. Y el versículo 8, vemos que dice, qué maravilloso es la Biblia. Lo mismo que dice Romanos 13, lo mismo que dijo Cristo en Mateo 25, 31, dice Pedro, el apóstol Pedro, y ante todo, ¿qué significa ante todo? Ante todo, ante cualquier otra cosa que no sea esto. Y ante todo, dice la Biblia, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Qué maravilloso es la palabra, qué tremendo y qué poderoso es la palabra, para que no nos desubiquemos,
para que no estemos buscando señales, milagros, prodigios, prosperidad, sino para que hagamos lo que la Biblia nos enseña, que es el amor. Dice que en verdad esto es lo más importante, el amor. El amor es lo más importante. Qué precioso. Amén. Bueno, vamos a ver, hermano, rápidamente lo que dice la Biblia en ese sentido, de que ya no vivimos para nosotros. Vamos por favor a 2 Corintios 5:15. Segundo de Corintios 5:15. ¿Lo tienes ahí? Amén. Vamos a leerlo del versículo 14 y 15. Y dice así. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, versículo 15, para que los que viven ya no vivan para sí, ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué es cristianismo? La vida de Dios en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para que lo que vive, dice la Biblia, tú y yo, ¿qué dice Pedro, verdad? Basta ya el tiempo pasado, para que no vivamos conforme a la concupiscencia de los hombres, sino para que hagamos la voluntad de Dios. Pablo nos dice que ya lo que vive, él murió para que lo que vivamos ahora ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Dios. Y dice Gálatas 2:20, por favor. Gálatas 2:20. Amén. Gálatas 2:20 dice, con Cristo, dice el apóstol Pablo, estoy juntamente crucificado. Y ya, si algo tenían los hombres de Dios, no solamente Pablo, Esteban, Jacobo, Juan, si algo tenían estos hombres, es que habían entendido que ya su vida no le pertenecía a ellos, sino para aquel que los amó. Tanto así, que no dudaron nunca en dar su propia vida. Este es el pensamiento que había en todos aquellos hombres y mujeres que murieron en el Coliseo, comidos y tragados por leones. Esta es la razón por la cual mucha gente hoy en día prefiere morir allí en el Medio Oriente. Cuando hay testimonios de gente, ¿verdad? Hablamos el domingo pasado en Kenia, un poblado donde mataron a 48 personas por causa del cristianismo. Lo mataron de una secta ya del Islam por esta situación. Esta es la razón por la cual uno puede abiertamente, ¿verdad?, no temer a la muerte, no tener miedo a la muerte. Porque si vivo, para Dios vivo, y si muero, para Dios muero. Esta es la razón por la cual Pablo decía, porque yo sé que Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esta es la razón por la cual todos nosotros debemos vivir por causa del Evangelio de Jesucristo. Dice pues, versículo ahí en Gálatas 2:20, ¿verdad?
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. El cristiano ya no vive para sus intereses, ya no vive para sus sueños, sus deseos, ahora vive para hacer la voluntad de Dios. Mas vive, dice, como lo hemos dicho en esta predicación, mas vive Cristo en mí. La vida de Dios está en nosotros, hermano. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, en este mundo, en este tiempo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Va a ser justo por la fe vivida. ¿Qué es lo que dice ahí? Ahora vivimos por la fe en las palabras de Dios, sus promesas. Y Gálatas ahí mismo, pero capítulo 5, versículos, ahí mismo Gálatas 5, pero versículo 24. 5, Gálatas 5, 24, dice la palabra: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Versículo 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y si hay alguien que pudo decir estas palabras, ese fue el apóstol Pablo. Fíjense para él lo que significaba la vida. Hechos capítulo 20, 28. Hechos 20, 28. Veamos este hombre, ¿verdad? Los predicadores al cual Dios le dio mayor revelación de cualquier otro de los apóstoles. 20, 28. 20, 28. Hechos, 24. 20, 24. Y ya lo que dice este hombre de Dios, dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni del mundial, ni de nada, dice, ni de la guerra, de ninguna cosa hago, ni de la vergüenza que vamos a pasar por causa del Evangelio, de toda verdad, como digo, Cristo los envió a ustedes como ovejas en medio de lobos. De ninguna cosa hago caso, dice Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué concepto tenía Pablo de su propia vida? Que no servía para nada, sino para hacer lo que Cristo le mandó a que hiciese. Para eso era la vida ahora de Pablo. Pablo, de ninguna cosa ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Para mí, si ahora vivo, ¿verdad? Ya mi vida no es para que yo la viva para mí mismo, para mi deleite, para mi pasión desordenada, para satisfacer mi carne ni mi concupiscencia, sino ahora la vida que yo vivo, ¿verdad? Dice Pablo, es para que la vida que Él me ha dado en Cristo Jesús es para que yo termine el ministerio que recibí de Él. No me avergüence de dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Por eso la Biblia es clara. Cristo dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Y todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Bendito sea Dios. Y Pablo también en Filipenses 1:21 dijo: para mí el vivir es Cristo. Para mí, mi vida, el vivir es Jesucristo. Y el morir era ganancia para mí. Para ti el vivir es Cristo. Porque si es Cristo, entonces nuestra vida tiene que manifestar
la vida de Cristo en esta tierra. Tu vida tiene que ya no vivir. ¿Cuánto tiempo? Alguien dijo, fíjense, de la noticia cristiana, se dice que la gente pasa más tiempo viendo el Facebook que leyendo la Biblia. Es increíble. Y te dices hija de Dios, dices cristiana, y luego al otro no te quejes, ¿verdad? Porque esto, porque el otro, porque él me maltrata a mi marido. Ajá. ¿No? Pero es increíble, hermanos. Estamos más tiempo en la bendita computadora que estudiando y estudiando la preciosa palabra de Dios. No hemos terminado, y ese es el propósito de este mensaje, que entendamos que este pensamiento de la Biblia, que nos alejemos del mismo pensamiento, tanto de Pedro como de Pablo, que no estimemos preciosa nuestra vida, que no cuidemos nuestra vida, que la neguemos, que la crucifiquemos. Lucas, vayan conmigo por favor, Lucas capítulo 14, versículo 26. Ya estamos terminando. Lucas capítulo 14, versículo 26. Amén. 14, 26. Amén. Lucas 14, dice la Biblia. Amén. 14, 26. Dice, si alguno viene a mí, y eso lo dijo Cristo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia, ¿qué? Su propia vida, si no aborrece su propia vida, dice Cristo, no puede ser mi discípulo. No puede ser, no sirve para el reino de Dios, no eres apto para el reino de Dios. Cristo me dijo en otra parte, el que pone la mano en el arado y mira para atrás. ¿Sabe qué le pasó a la mujer de Lot? Por mirar atrás, se convirtió en esta cosa. ¿Cuántas tantas personas hay hoy en día que por mirar atrás no han seguido este camino precioso? Y quiero terminar en esta hora, esta predicación, con las palabras del rey David en el Salmo 27. Salmo 27, y con esto terminamos. Salmos 27, versículo 4. No solamente en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, los hombres de Dios, Pablo, Pedro, también en el Antiguo Testamento, hombres como David que tenían un corazón conforme a Dios. Vean lo que él anhelaba, cuál era el corazón y el anhelo de ellos, qué es lo que ellos entendían. Salmo 27, 4. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuántos días? Los domingos, todos los domingos, sin falta, los viernes. Así pensaba David. Dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Fíjate bien, un hombre conforme al corazón de Dios. Ya no solamente Pablo, ya no solamente Pedro, también, ¿verdad?, David, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, demandaba, dice, a Dios, y estaba dispuesto a buscarlo, a hacerlo. Por eso hemos dicho, ¿verdad?, muchas veces hablamos de palabras. Señor, yo te voy a servir, Señor, esto y el otro. Y Dios nos lo impresiona con palabras. Dios quiere hechos. Por eso dice, una cosa le he demandado a Dios, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santuario. Que todos nosotros, como hemos dicho desde aquí, hermanos, todos los días podamos nosotros meditar en este precioso libro. El templo, David tenía que hacer eso porque efectivamente en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba en el templo. Hoy, con el tabernáculo en el tiempo de David, hoy Dios ha hecho de nuestro cuerpo el templo de Dios. Tú y yo tenemos ahora, cada mañana, ¿verdad?, el poder venir a Él y el poder inquirir en su palabra todos los días de nuestra vida. Que estemos como María a los pies de Jesús, escuchando su sola palabra. Que es lo que hoy más que nunca, con tanta confusión, con tanto señales y mentirosos y creo mentirosos,
con tantos falsos profetas que ya están en el mundo, podamos nosotros, por la manera de poder no equivocarnos, no errar el camino, mantenernos en esta preciosa palabra. Que todos los días, al igual que David, nosotros podamos inquirir en su preciosa palabra. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, noche ya. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz del Calvario, por tu salvación, por tu presencia, Señor, en nuestra vida, por tu vida que tú has derramado en nosotros, Señor. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Gracias te damos, mi Dios, porque el que tenga oído, oiga lo que tú has hablado en esta tarde a tu iglesia, Señor. Padre, que esta palabra que hoy ha sido soltada en el nombre de Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo pueda caer en buena tierra, Señor, y que dé fruto con perseverancia al 30, al 60 y al 100 por uno. Que no nos confundamos, Señor, en estos tiempos difíciles, que no seamos engañados, que entendamos realmente, Señor, como hoy hemos estudiado, que esta vida que ahora tenemos, Señor, que es en Cristo Jesús, es una vida, es la vida tuya en nosotros. Que ya no, Padre, que nosotros podamos morir a nosotros mismos, que nosotros podamos tomar la decisión cada día de seguirte a ti, de hacer tu voluntad, de guardar tus mandamientos, de hacer todas las cosas, Señor, que a ti te agradan. Que ya no busquemos agradarnos a nosotros mismos, sino a aquel que nos amó y se entregó por todos nosotros en esa cruz. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, líbranos, Padre, de embriagueces, de los afanes de este siglo. Que nuestro corazón, Señor, no se cargue de glotonerías, sino que podamos velar, Señor, en tu